Buenas noches, mi nombre es Joyce Leopoldo Condechine y voy a exponer el caso número 3. La filosofía en el Perú es desarrollada desde la etapa colonial, aunque se discute su origen en su etapa andina. Se extendió en la época republicana con el surgimiento de movimientos políticos. En el pensamiento moderno, asimismo en la actualidad, la filosofía jurídica sigue cumpliendo una función normativa de enorme relevancia e importancia metodológica, ontológica y axiológica. Así pues, nos encontramos ante una disciplina normativa que pretende justificar reflexiva y críticamente el ordenamiento jurídico y político. La aplicación del derecho justo de Miro Quesada a la política económica del Perú en la filosofía del derecho peruano fue uno de los principales autores de la filosofía del derecho peruano. Publicó los principios fundamentales de la lógica jurídica en el año 1953 y este mismo propone un concepto de derecho a partir de la lógica jurídica. De hecho, publicó la lógica jurídica idiomática el año 1983. Los aportes de la filosofía en la filosofía del derecho peruano de Miro Quesada, desde una concepción del derecho teórico práctico, tiene tres tipos de interpretación normativa: deductiva, analógica y extensiva a la epífisis. Eh, Esta misma propone que nos preguntemos cómo saber que una norma del Estado es justa. La respuesta depende del criterio moral del derecho, en lo cual implica una fundamentación de la razón práctica que distingue entre la ética material sobre el contenido de la norma o injusta ética formal sobre su vigencia y modo de promulgación. Propone un derecho racional o justo y está basado en sus principios éticos supremos. El derecho justo es un derecho no arbitrario. Mérito de Francisco Miro Quesada es haber descubierto y planteado por primera vez en el año 51 el problema central de la teoría jurídica, al saber la problemática de la deducción jurídica. Eh, en un primer momento, Miro Quesada confundió la norma con proposición y aun cuando posteriormente formuló el planteamiento en su entorno, en su distinción en la práctica continuó empleando aquellos conceptos de modo ambiguo como si fueran sinónimos. No logró descubrir y tampoco formular ninguna ley propia y específica de la lógica jurídica. Tampoco logró determinar cuáles las leyes de la lógica clásica ordinaria eran válidas en el terreno de la lógica jurídica. Él se basó únicamente en la parte más elemental y superficial de la lógica formal, la correspondiente a la lógica proposicional. Tampoco tuvo una idea clara acerca del carácter que había que asumir en un sistema jurídico, ¿no? Es decir, si este sería axiomático o sería un sistema de deducción natural. Recién en 1988, a través de la publicación de su artículo Lógica Jurídica Idiomática, es cuando Miro Quesada se percata que la lógica jurídica es una realidad lógica, híbrida, pues aquella que no es expresión de una simple aplicación de la lógica proposicional, sino que posee una propia parte específica basada en la lógica deóntica y que además en su dominio es necesario recurrir a la lógica de primer orden. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.